Sí, estamos en contacto con Diego Giuliano, que es el secretario de Transporte de la Nación. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Buenos días, David, un gusto comunicarme con ustedes. Saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué va a pasar el fin de semana con el transporte por las elecciones? Bueno, el fin de semana el Ministerio de Transporte de la Nación ha planteado que justamente el día del comicio, que es el 14 de noviembre, tengamos un día de transporte público de pasajeros, tanto automotor, micro, como lo que significa lo ferroviario, gratuito, es decir, sin costo alguno para el ciudadano, para la ciudadana que va a votar, que acompaña a quien va a votar, para los que pertenecen o participan del comicio, fiscales, autoridades de mesa y para toda la ciudadanía, porque nos parece, David, que en este momento Sí, tan particular del mundo, en medio de una pandemia que, bueno, por supuesto estamos superando en la Argentina, día a día y con un trabajo muy cuidado, después de 62 millones de vacunas aplicadas, eh, bueno, había, y esto fue una decisión del presidente Fernández y del ministro Alexis Guerrera, que plantear la facilidad para poder llegar de la mejor manera a la urna, porque ese es el sentido de nuestra democracia y porque la ciudadanía tiene la oportunidad el domingo de, decidir el rumbo del país, para dónde claramente, quiere que el país vaya. claramente. Y eso lo hacemos de esta manera. Durante muchos años, a veces el transporte público de pasajeros el día de la elección se hacía en determinada franja horaria. Este domingo, ¿cómo va a ser? El domingo va a ser durante toda la jornada, desde del domingo hasta la finalización de la jornada, esto para permitir los traslados de la manera más amplia posible, los traslados que se producen dentro de la ciudad o en el ámbito interurbano. Va a tener todo el sistema la frecuencia de los días sábado, es decir, no del día domingo, que tiene una frecuencia menor, sino del día sábado, para facilitar la llegada del vecino, de la vecina, a su lugar de votación. La provincia de Tucumán, que es de donde usted me está hablando, adhirió Sí. inmediatamente a esta medida del ministro Guerrera por supuesto, todo su sistema queda entonces bajo el sistema de gratuidad para el día domingo 14 de noviembre. Bien, punto aparte para este tema que ha quedado muy claro. Primero, primeros 11 días del mes de noviembre, aperturas de fronteras después de mucho tiempo en nuestro país. ¿Qué ha sucedido allí? ¿Cuál ha sido el comportamiento especialmente para quienes están llegando a nuestro país? Como usted decía, ¿no? La apertura de fronteras que se da desde el 1 de noviembre, desde el punto de vista aéreo, un poco antes y después todo lo que es la apertura de las fronteras terrestres y marítimas de la Argentina. Lo importante de esto es que nosotros tenemos una situación sanitaria que está en semáforo verde. ¿Qué quiere decir? Quiere Eso. decir que si bien la apertura es amplia, es cuidada, pero la situación sanitaria del país, como les contaba con las 62 millones de vacunas aplicadas, hace que de que la curva de COVID haya descendido enormemente, aun cuando tenemos que seguir cuidándonos siempre. ¿Quién puede entrar? Puede entrar el extranjero, el turista, la persona que quiera venir a la Argentina, que tenga una especie de pasaporte sanitario. Y el pasaporte sanitario es tener el esquema de vacunación completo de 2 dosis, cumplidas 14 días antes de llegar al país, y además hacerse un PCR negativo. Claro. 72 horas, durante las 72 horas antes de la llegada a la Argentina. Y el último dato, el pasaporte tiene 3 patas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene el esquema completo de vacunación y tiene también un seguro COVID-19, además del PCR negativo. Sino un seguro que pueda acreditar que la persona tiene la previsión para el caso de resultar enfermo de todo lo que es el traslado, lo que es la cuestión de la atención Claro. médica, para no sobrecargar al sistema nacional. Claro. De acuerdo a la información que tienen ustedes, aproximadamente cuántos pasajeros están ingresando en promedio a nuestro país desde de estas aperturas de fronteras. Bueno, hasta este momento, de verdad estamos viviendo una situación muy intensa. ¿Por qué? Porque
Ya han llegado al país 22.000 turistas de 78 países. Estamos contando 96 turistas por hora que ingresan a la Argentina. Esto es que la Argentina primero está abierta con este cuidado particular del pasaporte sanitario, tengámoslo bien claro. Sí. Seguimos controlando eso. La Argentina tiene destinos turísticos muy atractivos y hace un año y medio, casi dos, que por supuesto esta situación era completamente distinta. Creo que el esfuerzo que hicimos todos y este plan de vacunación tan positivo que ha tenido el gobierno de la nación y sobre todo el plan de vacunación que ha recibido nuestro vecino y nuestra vecina, Claro. Los ciudadanos que lo han aceptado, que se han puesto a disposición, que se han cuidado, dio lugar a este resultado, un resultado que tenemos que proteger, pero también es cierto que es una muy buena noticia para los emprendedores, para las pymes, para el que tiene un emprendimiento gastronómico, para el que de alguna manera participa de la vida del turismo, que es esto de mover la economía como en otros lugares del mundo. Hay lugares del mundo, nosotros sabemos y vemos que el turismo es la principal fuente de ingreso. No es el caso de la Argentina, pero es una importante fuente de ingreso. Sin duda, sin duda. Así que estamos todos trabajando para esta reactivación que se ve en la calle. No hay que explicarlo demasiado. La gente abre la puerta de su casa y ve la reactivación en la calle en el sentido de que hay más movimiento. Y esto es reapertura, reactivación, cuidarnos y que la rueda de la economía y del consumo y de toda la planificación que se ha hecho para llegar al vecino, para llegar al ciudadano y a la ciudadana, pueda dar resultado. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Chantal te saluda. Primero, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chantal? Primero consultarte por la gratuidad del servicio que mencionabas para el día de las elecciones. Me quedó la duda ahí respecto de la documentación. Para las PASO tenías que tener el domicilio cercano para poder manejarte a través del transporte. En este caso, ¿no va a pasar eso? En el caso del transporte nacional no va a pasar eso, porque la SUBE, uno puede tener la SUBE y en este caso es costo cero, gratuita. Alguna provincia o algunas de las provincias pueden establecer algunas condiciones particulares, pero si se adhiere a la resolución del ministro Herrera, es solamente tener, ascender al micro con la SUBE o directamente en algunos casos, en algunas provincias, es ascender al micro. ¿Por qué? Porque es gratuito para el pasajero y la pasajera. Perfecto. Digamos, el viaje. O sea, uno entiende pero, claro, que el servicio es para las elecciones, para ir a votar y demás, pero ya si lo ocupan para otra cosa, no lo pueden controlar. Es así. Uno apela ahí a la responsabilidad social. Perfecto. De que la gente lo haga dentro de lo que es el sistema de llegar hasta el lugar de votación, pero también es verdad que el Estado Nacional ha dispuesto una partida presupuestaria para compensar a las empresas. Por lo tanto, la gratuidad para el ciudadano y la ciudadana. El Estado Nacional se hace cargo de la compensación, que significa que una empresa de micros esté funcionando con una frecuencia de día sábado, el día de las elecciones nacionales. Pero, Chantal, hay una cuestión, ¿no? Estamos yendo a las urnas en una situación muy particular del mundo. Realmente hay que facilitar la llegada a la urna, la llegada a ese compromiso con la democracia que tenemos todos. Totalmente. Ese compromiso con la democracia, independientemente de donde uno esté posicionado, es ir y votar. ¿Por qué? Porque se decide el rumbo de la Argentina. Si la Argentina va para un lado o va para el otro. Si la Argentina vuelve para atrás o va para adelante. Y esto es importantísimo, que la gente pueda llegar a decidirlo. Incluso con una pandemia de la cual estamos saliendo todos juntos. Todos con mucho trabajo. Te llevo por otro lado, Diego, y hace un tiempo atrás planteaste el tema de una mesa federal de trabajo sobre la idea de la conformación del Consejo Federal de Transporte para abordar problemáticas de cada una de las provincias. ¿Cómo está ese tema en la actualidad? Bueno, ustedes saben que desde que el presidente Fernández llegó al gobierno, nos encontramos con una fotografía que a nosotros no nos gustó, y yo lo digo con todo respeto. Es una fotografía donde los subsidios al interior del país, desde el gobierno de la Argentina, habían sido prácticamente eliminados. Y esto es lo que pasó. La fotografía que encontró el presidente fue subsidios al interior casi en cero. ¿Por qué? Porque
Bueno, había una decisión en un acuerdo fiscal en donde se quiso esconder el déficit por ese lado. Nosotros triplicamos el subsidio al interior y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir fortaleciendo también el transporte del interior, que realmente sufrió un gran, yo diría, un gran perjuicio, no solo con la pandemia, sino también con aquel subsidio casi cero. Bueno, justamente sobre eso, Diego, te hago otra consulta, porque sí, más allá de las ayudas que han llegado con los subsidios, hay empresarios del interior que siguen planteando la asimetría que existe en el reparto de los subsidios entre el AMBA y el resto del país. ¿Se va a corregir esa situación? La asimetría, claro que está bien que se plantee, porque veníamos 98-2, AMBA respecto del interior de la Argentina. Y la verdad que el interior de la Argentina, que tiene nombre, que se llama Santa Fe, se llama Tucumán, se llama Salta, se llama Tierra del Fuego, también necesita de un aporte y de un sostenimiento. Entonces, hay una asimetría, más allá de que se triplicó el subsidio al interior, las asimetrías continúan, con otras aristas, pero continúan, y el esfuerzo del ministro y del presidente en este caso es de ir recomponiendo esa situación y llevar este debate al Congreso, que es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Bien. El Congreso de la Nación va a decidir con los diputados de todas las provincias y con los senadores de todas las provincias de Argentina esta partida, porque la partida que se estableció en el año anterior, que fueron 20.000 millones, necesitó un refuerzo y el presidente le dijo que sí a ese refuerzo. Así que necesitamos también que esto se debata en el lugar donde estamos todos. Y donde estamos todos es en el Congreso. Por eso es necesario que el Congreso tenga una presencia de todos nosotros. Bien. Y allí es donde vamos a discutir y a debatir. Bien, Diego, muchísimas gracias por este contacto con LB12 de Tucumán. Un saludo, David y Chantal, y la verdad que a disposición y un gusto comunicarme con ustedes. Muchas gracias de nuevo, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación.